¿Qué tal, alumnas y alumnos de lengua materna español de segundo grado de secundaria? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. Para nosotros es un gusto estar con ustedes en este momento complejo del que saldremos fortalecidos con estas transmisiones que ustedes siguen desde sus hogares. Así es, ¿no te parece que de cada situación complicada siempre se aprende algo nuevo y te vuelves más fuerte ante otras adversidades? ¿A ustedes les ha pasado? Lo que mencionas es muy cierto. Este es un momento que también tiene cosas positivas para todas y para todos. Y aunque la actual contingencia modificó completamente nuestras labores diarias, también nos acercó a nuestras familias. Además, nos ha demostrado que ante las circunstancias adversas es necesario insistir en aprender y estudiar. Eso nadie lo puede detener. Por eso estamos alegres de acompañarlos en esta sesión que lleva por título La brevedad latinoamericana. Antes de iniciar, recuerden que deben tener listas, hojas y lápiz para hacer sus anotaciones, preguntas, comentarios o ejercicios. Al final de cada sesión podrán incorporar estos apuntes en su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. Si ya tienen todo listo, empecemos. En esta ocasión hablaremos de literatura y lenguaje. ¿Sabían que gracias al lenguaje podemos imaginar mundos nuevos que cobran vida con las palabras? Así es, también podemos crear situaciones que nadie ha vivido, pero con las que nos identificamos. Esto es la literatura. Durante el tiempo en el que han cursado la secundaria, se han asomado a leer distintos géneros literarios. Por eso, ya deben estar listos para que nos adentremos en un tema muy interesante, la narrativa breve. Conoceremos algunos de los autores más relevantes de la literatura latinoamericana contemporánea. Y también escucharemos algunos de sus cuentos breves. ¿Qué esperamos? ¡Corre el primer video! Los que echaban a perder un cuento bueno o escribían uno malo, lo enviaban al componedor de cuentos. Este era un viejecito calvo de ojos vivos que usaba unos anteojos pasados de moda montados casi en la punta de la nariz. Y estaba detrás de un mostrador bajito lleno de polvosos libros de cuentos de todas las edades y de todos los países. Su tienda tenía una sola puerta hacia la calle y él estaba siempre muy ocupado. De sus grandes libros sacaba inagotablemente palabras bellas y aún frases enteras. O bien, cabos de aventuras o hechos prodigiosos que anotaba en un papel blanco y luego, con paciencia y cuidado, iba engarzando esos materiales en el cuento roto. Cuando terminaba la compostura, se leía el cuento tan bien que parecía otro. De esto vivía el viejecito y tenía para mantener a su mujer, a 10 hijos ociosos, a un perro irlandés y a 2 gatos negros. El componedor de cuentos pertenece al escritor mexicano que vivió a principios del siglo XX, Mariano Silva y Aceves. Este relato es uno de los mejores ejemplos de la narrativa breve latinoamericana, un tipo de cuento que tiene características muy particulares. Más adelante, algunos escritores nos contarán cuáles son las características de la narrativa breve, pero primero conozcamos un poco acerca de la historia de este género narrativo en Latinoamérica. Durante el siglo XIX, el cuento vive una gran transformación debido a que los escritores románticos europeos recrearon mitos y ambientes fantásticos, y también a la influencia del estadounidense Edgar Allan Poe, quien pensaba que un cuento bien escrito debía contener solo las palabras e ideas necesarias. Estas influencias llegaron a Latinoamérica a finales del siglo XIX y principios del XX.
Durante esta época, sus principales exponentes fueron el mexicano Amado Nervo, el nicaragüense Rubén Darío y el argentino Leopoldo Lugones. Pocos años después, el chileno Vicente Huidobro, famoso por su poema Altazor, y el mexicano Julio Torri continuaron escribiendo cuentos cortos. A mediados del siglo pasado, algunos de los escritores latinoamericanos más importantes, como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar en Argentina, y Juan José Arreola en nuestro país, hicieron importantes aportaciones a este subgénero. Desde entonces, el cuento breve no ha dejado de cultivarse en América Latina, región que ha llegado a destacar en la producción de este género. Por ejemplo, uno de los cuentos contemporáneos más famosos es El dinosaurio, del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, un verdadero maestro del cuento breve en el que utiliza el humor negro y la parodia. A continuación, su cuento más famoso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Hola, ¿qué tal? Hoy tengo el gusto de entrevistar al maestro Guillermo Samperio. Maestro, dígame, ¿cuáles son las características de un texto breve? Bueno, el cuento, que es a lo que te refieres, yo lo supongo como un sistema de acciones y se cuenta una historia y solamente más que una. El chiste es que el lector vaya avanzando sin darse cuenta qué va pasando más adelante hasta que llega a un clímax y ahí él supone algún tipo de final, pero el escritor, como decimos, le ha ocultado como mago el final y cuando lee el resultado, propiamente la finalización del cuento, se encuentra con otra cosa, ¿no? Por otro lado, en cuanto a su estructura, es como una especie de reloj de esos antiguos que usaban los abuelos, con muchos engranes y muchos tornillitos. Es muy difícil escribirlos y tienen bastantes elementos como ese reloj que el cuentista tiene que ir poniendo a lo largo de su desarrollo. Tiene que contar con una buena atmósfera que tiene que ver con los sentidos, luz, oscuridad, medios tonos, olores. En un cuento se puede oler, ¿no? Como en aquel famoso libro de Susskind, El perfume. Y un buen ambiente, es decir, dónde sucede el cuento. Y atemperar bien el lenguaje, que no sea demasiado intelectual ni tampoco muy coloquial, porque son extremos que es preferible no tocar. Bueno, en cada cuento el muchacho va a encontrar una experiencia que a lo mejor ya tuvo o que quizá nunca va a tener, ¿no? Aparte de que su imaginación y su capacidad de lenguaje va a incrementarse, ¿no?
Actualmente el cuento comienza con el conflicto desarrollado. Quiero decir que, por ejemplo, está una pareja desayunando y de pronto suena el teléfono, el celular de ella, y contesta. Se sale a la terraza a contestar y entonces el marido, muy enojado, se levanta y le dice, toma el plato y toma el plato y lo avienta contra la pared. Y el hot cake se va así resbalando y deja una mancha marrón en la pared. Y le dice a ella, te dije que era la última vez. Y sale hacia el primer piso, ¿no? Entonces, ahí estamos empezando ya con un conflicto desarrollado. Es decir, ¿por qué se sale ella a la terraza? ¿Por qué es que era la última vez? ¿Por qué se enoja tanto? ¿Por qué se sale de cena? Ya hay muchas preguntas, ¿no? Entonces, el lector va a querer que le conteste el cuentista esas preguntas, ¿no? Entonces el cuento se va desarrollando poco a poco para ir contestando esas preguntas. Un ejemplo de la narrativa breve contemporánea es el cuento Tiempo Libre, del escritor mexicano Guillermo Samperio. En la siguiente adaptación de este cuento, pongan atención en cómo se presentan algunas de las características del género. Todas las mañanas compro el periódico y todas las mañanas, al leerlo, me mancho los dedos con tinta. Mi esposa había salido de compras. Me acomodé en mi sillón favorito, encendí un cigarro y me puse a leer la primera página. De pronto, descubrí que una mancha negra cubría mis dedos. De inmediato fui al baño y me tallé con zacate, piedra pómez y finalmente me lavé con blanqueador. Pero el intento fue inútil, porque la mancha creció y me invadió hasta los codos. Ahora, más preocupado que molesto, llamé al doctor y me recomendó que lo mejor era que tomara unas vacaciones o que durmiera. Después llamé a las oficinas del periódico para elevar mi más rotunda protesta. Me contestó una voz de mujer que solamente me insultó y me trató de loco. En el momento en que hablaba por teléfono, me di cuenta de que, en realidad, no se trataba de una mancha, sino de un número infinito de letras pequeñísimas, apeñuscadas como una inquieta multitud de hormigas negras. Cuando colgué, las letritas habían avanzado ya hasta mi cintura. Asustado, corrí hasta la puerta de entrada, pero antes de poder abrirla, me flaquearon las piernas y caí estrepitosamente. Tirado boca arriba, descubrí que, además de la gran cantidad de letras hormiga que ahora ocupaban todo mi cuerpo, había una que otra fotografía. Así estuve durante varias horas, hasta que escuché que abrían la puerta. Me costó trabajo hilar la idea, pero al fin pensé que había llegado mi salvación. Entró mi esposa, me levantó del suelo, me cargó bajo el brazo, se acomodó en mi sillón favorito, me ojeó despreocupadamente y se puso a leer. ¿Por qué le ocurre esa transformación al personaje de este cuento? Porque, ahí trata de que, el señor por leer mucho el periódico, se le fueron poniendo las letritas en su mano, ya de ahí ya corrió hasta los codos y hasta la cintura. Porque, de que leía el periódico, él se imaginaba de que se convertía en periódico, de que tanto le gustaba leer y de tanto que se la estaba creyendo, pues se convirtió en periódico. Porque él siempre cuando se paraba, él siempre leía el periódico. Y pues se le vino esa imaginación de que si como que lo leía a diario, se iba a convertir él en periódico.
Una transformación como tipo periódico. De que puede ser una historia a la vez real y a la vez no, porque de tanto se manchaba las manos de tinta, se fue convirtiendo. No, pues algo que, o sea, como un cuento, o sea, se transforma en periódico. ¿Tú cómo contestarías a estas preguntas? Hoy hemos visto las características básicas de la narrativa breve. Tómenlas en cuenta a la hora de escribir sus propios cuentos y recuerden que si necesitan más información pueden acudir a su biblioteca escolar o de aula y revisar los cuentos de otros escritores. ¿Qué les pareció el cuento Tiempo Libre de Guillermo Samperio? Me gustó mucho, pero aún no entiendo por qué el narrador se convirtió en periódico. ¿Tú qué crees que pasó? Pues yo creo que el periódico tenía un virus que convierte a las personas en periódicos y que el protagonista se infectó por tocarlo. Como cuando en algunos libros los vampiros muerden a una persona y ésta se convierte en vampiro. ¡Qué fantástico! Aunque también acaba de ocurrírseme que quizá el narrador se pasaba tanto tiempo leyendo periódicos que terminó por convertirse en ese objeto. No había pensado en eso. Por cierto, conozco un cuento breve muy interesante. Se llama El murciélago. Lo escribió Eduardo Galeano, quien fue uno de los mejores escritores de Uruguay y de toda Hispanoamérica. ¿Te gustaría escucharlo? Sí, a mí me encantaría. A ustedes también, ¿cierto? Entonces, no perdamos detalle del próximo video. Cuentacuentos. El murciélago. Cuando era el tiempo muy niño todavía, no había en el mundo bicho más feo que el murciélago. El murciélago subió al cielo en busca de Dios y le dijo: «Estoy harto de ser horroroso. Dame plumas de colores». «No», le dijo Dios. «Dame plumas, por favor, que me muero de frío». A Dios no le había sobrado ninguna pluma. «Cada ave te dará una pluma», decidió. Y así obtuvo el murciélago la pluma blanca de la paloma y la verde del papagayo, la tornasolada pluma del colibrí y la rosada del flamenco, la roja del penacho del cardenal y la pluma azul de la espalda del martín pescador, la pluma de arcilla del ala del águila y la pluma del sol que arde en el pecho del tucán. El murciélago, frondoso de colores y suavidades, paseaba entre la tierra y las nubes. Por donde iba, quedaba alegre el aire y las aves mudas de admiración. Dicen los pueblos zapotecas que el arco iris nació del eco de su vuelo. La vanidad le hinchó el pecho. Miraba con desdén y comentaba ofendiendo. Se reunieron las aves, juntas volaron hacia Dios. El murciélago se burla de nosotros, se quejaron. Y además sentimos frío por las plumas que nos faltan. Al día siguiente, cuando el murciélago agitó las alas en pleno vuelo, quedó súbitamente desnudo. Una lluvia de plumas cayó sobre la tierra. Él anda buscándolas todavía, ciego y feo, enemigo de la luz, vive escondido en las cuevas. Sale a perseguir las plumas perdidas cuando ha caído la noche y vuela muy veloz, sin detenerse nunca, porque le da vergüenza que lo vean. Eduardo Galeano, El murciélago, en Mitos de Memoria y Fuego. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Qué historia tan triste! Sí, pobre murciélago. Lo tenía todo y se quedó sin nada. Aunque si lo pensamos bien, el murciélago tuvo la culpa. ¿Tuvo la culpa? ¡Claro! No me digas que no te diste cuenta. No, la verdad no me queda muy claro. Seguro que ustedes sí lo saben. ¿Qué les parece si les dejamos algunas preguntas para que puedan reflexionar sobre lo que acabamos de ver? ¿Qué es un cuento breve?
de las características más frecuentes del cuento breve, en particular, y de la narrativa en general, es el conflicto. ¿En qué consiste este? ¿Por qué el murciélago del cuento de Eduardo Galeano desea tener plumas y por qué es castigado? ¿Creen que el autor del murciélago busca comunicarnos algo más con estos hechos? ¿Por qué creen esto? ¿Cuál texto de la narrativa latinoamericana nos recomendarían? ¿Y por qué? Anoten sus respuestas en las hojas y al terminar, guárdenlas en su carpeta de experiencias junto con sus demás apuntes. Por último, y para que conozcan otras obras de la narrativa latinoamericana contemporánea, nos gustaría recomendarles el libro Historias para Habitar, del autor David Jorajuria. Este texto contiene 8 cuentos en los que el protagonista es el color. Seguramente les va a gustar. Qué bueno que lo indicas, porque precisamente el libro nos ofrecerá una gama de colores e historias que, bueno, ¿para qué contarles detalles? Seguramente es mejor que lo lean. Lo pueden conseguir vía internet o cuando pase la contingencia podrían encontrarlo en alguna biblioteca o librería. Esperamos que les haya gustado esta sesión. Recuerden reforzar lo aprendido. Una buena idea sería compartir estas historias con sus familias. Aprovechemos estos momentos de estar unidos para hacer más fuertes nuestros lazos con los seres que más queremos. La tolerancia y paciencia son herramientas muy importantes en este proceso. No olviden practicarlas. Nos despedimos recordándoles que estudiar y aprender en el hogar podría parecer acciones sencillas, pero no es así. Necesitan ser muy organizados con sus tiempos, encontrar ese espacio en casa donde se sientan cómodos y puedan concentrarse. Sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa, porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta pronto! ¿Qué tal, alumnas y alumnos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva emisión más de Aprende en Casa. Preparen papel y lápiz para que anoten las ideas principales que vayan identificando, así como las preguntas que surjan. Al final de cada sesión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. Nos complace estar nuevamente con ustedes para hablar de las fascinantes matemáticas. Seguro que sí, porque sus manifestaciones están a nuestro alrededor. Solo hay que saber dónde mirar para descubrirlas. En esta ocasión, el tema es histogramas, polígonos de frecuencia y gráficas de línea, que corresponde a la asignatura de matemáticas segundo grado. La finalidad es que ustedes reconozcan las diferencias entre un histograma y un polígono de frecuencia, así como su utilidad. Pero vayamos por partes. ¿Qué viene a su mente cuando escuchan la palabra histograma? Es decir, ¿qué es lo primero que piensan? Dicho de otro modo, intenten precisar el significado de histograma solo por lo que les dice la palabra. Si aún no tienen su definición lista, el video que veremos a continuación les ayudará a entender qué es y para qué sirve. Hola, bienvenidos al blog de las matemáticas. Hoy veremos cómo construir un histograma y la información que podemos extraer de él. El histograma es un tipo de gráfica estadística que se utiliza para comunicar información sobre las distribuciones de la frecuencia cuando se trata de datos continuos como tiempo, peso, tamaño, temperatura, etc. El histograma está formado por dos ejes. En uno se mide la frecuencia absoluta o relativa de los datos
y en el otro se colocan los intervalos o clases en los que se agrupan. Veamos la siguiente situación. En una telesecundaria se van a seleccionar alumnos para una competencia deportiva, así que se hizo la medición de la estatura de 30 estudiantes y se obtuvieron los siguientes resultados. Para poder analizar los datos obtenidos, conviene organizarlos por intervalos o clases. Estos se construyen tomando en cuenta 3 elementos: el rango o recorrido de todo el conjunto de datos, la cantidad de intervalos que se construirán y la amplitud de estos. Comenzamos por calcular el rango o recorrido de todo el conjunto de datos. Ubicamos el valor mayor y el menor del conjunto de datos. En este caso, la estatura mayor es 1.85 y la menor 1.40. Restamos los valores y obtenemos un resultado de 0.45. Esto indica que hay 45 centímetros de diferencia entre el mayor y el menor de los valores. Ahora, debemos definir cuántos intervalos tendrá nuestro histograma. Sería conveniente que las clases o intervalos incluyeran desde el valor 1.40 hasta un número mayor que 1.85, con el fin de asegurarnos de que todos los valores estarán dentro de un intervalo. En este caso, la cantidad de intervalos que determinamos es 5. Por último, para establecer la amplitud de los intervalos, se divide el recorrido o rango de los datos entre el número de intervalos deseados. Con esta división aseguramos que todos los intervalos tendrán la misma amplitud. Como 45 sobre 5 nos da 9, entonces la amplitud de cada uno de los intervalos será de 9 unidades. Elaborar una tabla como la siguiente ayuda a construir el histograma. Observen que además de que cada intervalo tiene una amplitud de 9 unidades, la suma de las frecuencias de los datos es igual a la cantidad total de alumnos a los que se midió su estatura. Una vez obtenidos el número de intervalos, su amplitud y la frecuencia, estamos listos para trazar el histograma. Cada intervalo tiene un límite superior y uno inferior, los cuales determinan su amplitud. Ahora analicemos el histograma. Podemos observar que la mayor distribución de estaturas está entre los valores 1.60 y 1.79, ya que dentro de ellos se tiene la mayor cantidad de estudiantes. O dicho de otra manera, 2/3 partes de los estudiantes tienen una estatura entre 1.60 y 1.79. Y si somos aún más precisos, la mayoría de estos alumnos está entre 1.70 y 1.79. Por otra parte, los dos intervalos de los extremos tienen la menor cantidad de estudiantes. Finalmente, el intervalo de 1.50 a 1.59 queda en tercer lugar, pues el número de estudiantes que tiene es 5. De aquí podemos concluir que la estatura de los alumnos de esa telesecundaria tiende en general a ser alta en comparación con el promedio de estatura de su comunidad, que es de 1,65 metros. Un histograma nos permite ver tendencias, distribuciones y comportamientos con mayor facilidad que en una tabla de frecuencias, pues la información numérica se representa gráficamente. ¡Hasta la próxima! Ahora que saben qué es un histograma, ¿coincidió con lo que inicialmente pensaban sobre él? Como pudieron darse cuenta, un histograma es un poco parecido visualmente a una gráfica de barras, pero no es lo mismo. Por eso es muy importante que no se confundan. Para que aprendan a diferenciar ambos términos, les invitamos a realizar la siguiente actividad. Identifiquen las diferencias entre un histograma y una gráfica de barras. Luego, realicen una tabla de 2 columnas. En la primera, escriban las características de una gráfica de barras y en la segunda, las características de un histograma. Sigamos adelante para conocer otra forma de representar datos. Por consiguiente, vamos a observar este video. Hola, bienvenidos al blog de las matemáticas. Hoy hablaremos de los polígonos de frecuencia. El polígono de frecuencia es una gráfica que nos permite percatarnos de inmediato cómo están distribuidas las frecuencias de los datos que se quieran analizar. Vamos a ver cómo se construye.
Esta tabla concentra los datos obtenidos en una determinada encuesta. El polígono de frecuencias nos ayudará a observar y analizar con mayor claridad la información. ¿Cómo podemos construirlo? El polígono de frecuencias se basa en el histograma, así que primero haremos un histograma con los datos de la encuesta. Como recordarán, cada columna se forma estableciendo intervalos o clases con la misma amplitud. Y la altura de las columnas está determinada por la frecuencia absoluta o relativa que corresponda a cada clase o intervalo. Ya que trazaremos un polígono, recordemos que todo polígono está compuesto por segmentos de recta. Y para determinar una recta se necesitan al menos 2 puntos. De ahí la necesidad de encontrar ciertos puntos en el histograma que sean la base para el trazo del polígono. Estos puntos se conocen como marcas de clase. Las marcas de clase corresponden al punto medio de cada intervalo, es decir, es igual al valor del límite inferior más el del límite superior entre 2. Una vez determinada la marca de clase, se ubica en la base de cada intervalo y se traza una perpendicular hasta la parte superior de cada barra. Luego, se señalan las marcas de clase en la parte superior de cada barra. Por último, se unen con segmentos de recta todas las marcas de clase. Ahora, tracemos el polígono de frecuencias para una encuesta que se llevó a cabo entre algunos habitantes de una ciudad con el fin de saber cuánto tiempo invertían para llegar a su trabajo. Los resultados de la encuesta aparecen en la siguiente tabla. Primero construimos el histograma de nuestro conjunto de datos. Después, determinamos la marca de clase de cada intervalo. Una vez obtenidas todas las marcas de clase, las ubicamos en la parte superior de cada barra del histograma. Unimos todas las marcas de clase para obtener el polígono de frecuencias. Pero aún no terminamos, pues se puede observar que los extremos del polígono de frecuencias quedan sueltos, es decir, no tenemos un polígono cerrado. Esto resulta natural, ya que no hay más marcas de clase antes o después de las clases que están al principio o al final. Para solucionar este inconveniente, en ambos casos se traza un segmento de recta de tal forma que parta de la primera y última marca de clase y termine intersecando el eje horizontal. De esta forma, cerramos en sus extremos al polígono de frecuencias. Gracias al uso del polígono de frecuencias, podemos visualizar con mayor facilidad la información que nos presenta. Analicemos la información del polígono para responder las siguientes preguntas. Según nuestra encuesta, para trasladarse desde su casa a su trabajo, ¿cuánta gente tarda entre 78 y 99 minutos? ¿Cuántos habitantes utilizan entre 89 y 110 minutos? ¿A cuántas personas se les entrevistó? ¿Cuánta gente emplea más de 99 minutos? ¿Cuántas personas utilizan menos de 67 minutos? Como ven, resultó sencillo encontrar todas las respuestas apoyándonos en el polígono de frecuencias. Queda una última cuestión. Ya que obtuvimos un polígono cerrado, observen que el área abarca la totalidad de los datos. Nos vemos en el próximo blog de las matemáticas. Como pudimos darnos cuenta, es necesario tener un hecho en el histograma para poder trazar un polígono de frecuencia. A propósito, ¿qué representación gráfica les parece mejor para analizar un conjunto de datos? Para adentrarnos en este asunto, los invitamos a que resuelvan el problema que se plantea en el siguiente video. Digamos que vas a un restaurante y por curiosidad quieres ver cuáles son las edades de todos los presentes, así que las escribes todas ellas, digamos, en una hoja. Y resulta ser que estas son las edades de todos los que se encuentran en el restaurante en ese momento. Y además de todo te interesa presentar la información, así que, no sé, quieres ver, por ejemplo, cómo están distribuidas estas edades. A lo mejor te interesa responder si hay más jóvenes o más niños o más ancianos
ancianos o quizás hay más adultos, no sabemos, ¿verdad? Así que de solo ver los números no da mucha información, ¿verdad? Solo son un montón de números, así que la pregunta es, ¿cómo le podríamos hacer? Y una forma es poner las edades, digamos, en distintas cubetas o acomodadas en cubetas, digamos, para pensar cuántas personas hay en cada cubeta, ¿ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo, este ejemplo del restaurante, digamos que vamos a escribir algunas, vamos a construir cubetas o categorías, ¿ok? A mí me gusta más poner que son cubetas. Muy bien, entonces tenemos nuestras cubetas y ahí vamos a ir arrojando el número de personas que se encuentran en cada una de esas cubetas o categorías. Muy bien, entonces quizás la primera categoría que valdría la pena poner es la edad de 0 a 9 años, ¿verdad? También podríamos poner de 10 a 19 años, de 20 a 29 años, de 30 a 39 años, de 40 a 49 años, 50 a 59 años y yo creo que si ponemos de 60 a 69 años, con eso basta, ¿verdad? No veo ninguno que tenga 70. Muy bien, entonces ahora vamos a ir acomodando o vaciando en estas cubetas cuántas personas tienen entre 0 y 9 años. Muy bien, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas. Son 6 personas en total que tienen entre 0 y 9 años. Vamos a ver cuántas personas tienen entre 10 y 19 años. Muy bien, así que aquí tenemos 1, 2, 3 personas. Tenemos exactamente 3 personas y yo creo que tú ya estás viendo de qué va la cosa, ¿verdad? Ya podemos ver cuántas personas hay que tienen entre 20 y 29 años, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Tenemos 5 personas. Muy bien, vamos a ver entre 30 y 39 años. Entre 30 y 39 años tenemos creo que solo tenemos una, ¿verdad? Solo hay una persona. Ahora veamos entre 40 y 49 años. Muy bien, entre 40 y 49 años tenemos una persona, 2 personas. Muy bien, tenemos 2 personas. Ya casi acabamos. Ahora entre 50 y 59 años tenemos aquí 2 personas, ¿verdad? Esta y esta. Tenemos 2 personas. Y finalmente, entre 60 y 69 años, tenemos solo una persona. Muy bien, entonces ya hemos vaciado toda la información, digamos, en estas cubetas. Y es una forma de pensar cómo están distribuidas las edades, ¿verdad? Ahora lo que nos falta es pensar cómo visualizar toda esta información. Y para poder lograrlo, vamos a construir algo que se le conoce como histograma. Muy bien, vamos a hacer un histograma de toda esta información, ¿ok? Entonces, vamos a tomar todos los datos que ya están en estas categorías o en estas cubetas y vamos a graficar cuántas personas hay en cada categoría o en cada cubeta. Muy bien, entonces vamos a poner, digamos, 2 ejes. Aquí tenemos el primer eje, ¿ok? Y vamos a poner otro eje, muy bien. Entonces, en esta, digamos, primera etapa vamos a poner que hay la gente que tiene entre 0 y 9 años, muy bien. Y si nos damos cuenta, lo más hay 6, entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, aquí corresponde al 6, aquí al 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a graficar esto? Vamos a poner justamente, digamos, como una especie de rectángulo. Ok, más o menos como una especie de rectángulo que corresponde a las 6 personas que tienen edades entre 0 y 9 años. Muy bien, vamos a ver cómo le haríamos para las personas que tienen entre 10 y 19 años. Muy bien, aquí tenemos solo 3 personas. Entonces tenemos solo 3 personas y hacemos nuestra barrita de 3 personas, ¿verdad? Son 3 de altura, que tienen entre 10 y 19 años. Entonces yo creo que tú ya puedes ir haciendo el resto. Vamos a seguir haciéndolo. Los que tienen entre 20 y 29 años, ¿verdad? Son 5. Entonces más o menos va por aquí el asunto. Ok, más o menos se debe ver
así. Ok, y aquí tenemos nuestra barra de 20 a 29 años. Muy bien, hay bastantes. Ahora, de entre 30 y 39 años tenemos solo uno, ¿verdad? Entonces, digamos, por aquí tenemos 30 a 39 años. Ok, entonces aquí tenemos nuestra barra rosa. Muy bien. Y seguimos con 40 a 49 años, que ahí solo tenemos 2. Muy bien, entonces tenemos solo 2. Okay, de 40 a 49 años. Aquí tenemos solo 2 personas. Y de hecho, si se dan cuenta, me pasé un poquito. Vamos a corregir esto. Okay, solo para que se vea agradable. Y tenemos otras 2 personas entre 50 y 59 años, ¿verdad? De 50 a 59 años tenemos solo a 2 personas. Ponemos nuestra barra. Y finalmente tenemos una persona, que lo ponemos con azul, entre 60 y 69 años. Ok, quizás ya es un abuelo el que fue a llevar a algún niño. Ok, entre 60 y 69 años. Entonces, ¿qué es lo que hemos construido? Bueno, a final de cuentas, lo que hicimos fue asignar los datos en distintas categorías de interés, o lo que yo le dije, digamos, cubetas, ¿verdad? Y luego graficamos todos estos resultados en lo que conocemos como un histograma, que es como este diagrama de barras o de rectángulos, ¿verdad? Así que, en realidad, parece ser que es un restaurante que a lo mejor da juguetes o tiene juegos para que los niños estén entreteniéndose, ¿verdad? O que es bastante familiar, porque si se dan cuenta, el histograma nos muestra que hay muchos niños, hay muchas personas entre 0 y 9 años, ¿verdad? Aunque también hay algunos, digamos, que tienen entre 10 y 19, digamos, no sé, adolescentes. Ahora, también podemos observar que hay muchos entre 20 y 29 años, a lo mejor son papás jóvenes que justo llevaron a los niños, y después, bueno, hay poquitos, digamos, adultos, y después poquitos abuelos, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de visualizar todos estos datos, y es bastante útil, ¿verdad? Porque uno a lo mejor podría pensar en graficar cada edad con puntos, como lo hacíamos en las gráficas de puntos, pero por ejemplo, si consideramos las personas que tienen 1 año, pues solo vamos a tener un punto, o las personas que tienen 3 años, vamos a tener solo un punto, lo mismo con las de 4, etcétera, ¿verdad? Entonces no nos daría mucha información, nos da mucha más información decir que hay 6 niños, digamos, entre 0 y 9 años presentes en el restaurante. Y por supuesto, esto no solo es útil con información para restaurantes, ¿verdad? En realidad esto lo puedes hacer para cualquier colección de datos que observemos. Una vez que hemos profundizado en el tema, les invitamos a que busquen otros ejemplos como las estadísticas de los jugadores de su equipo favorito o algún otro conjunto de datos que les permitan trazar un histograma o un polígono de frecuencia. A continuación, realicen la tabla necesaria para agrupar los datos y tracen su representación gráfica en una hoja. No olviden agregar los apuntes y productos de esta y las demás actividades de la transmisión a su carpeta de experiencias. Para finalizar, les recomendamos leer el libro Apuntes de Matemáticas de Parramón Ediciones, donde reforzarán el estudio de estos temas.
Hasta aquí llegamos en esta sesión y antes de despedirnos les invitamos a seguir trabajando con serenidad y perseverancia. Además de procurar ser empáticos en nuestras relaciones interpersonales y promover la colaboración familiar. Sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta la próxima! Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Aprende en Casa. Gracias por acompañarnos. Las y los invitamos a fomentar relaciones sanas con su familia, así como a participar en las actividades dentro de su hogar, sobre todo ante este tiempo de contingencia. Esta sesión está dedicada a las alumnas y los alumnos de segundo grado de secundaria, de la asignatura de Formación Cívica y Ética. Por favor, preparen su cuaderno u hojas y lápiz o pluma para que realicen las actividades que deberán incorporar a su carpeta de experiencias. Para entrar en materia, en esta sesión les proponemos que revisen un tema que nos interesa a todas y a todos. Este es el principio de la representatividad en la democracia. En el programa anterior revisaron información acerca de los principios, mecanismos y procedimientos que se practican en una forma de gobierno democrático. Especialmente revisaron los principios de soberanía, de mayoría y de minorías. En esta sesión verán el principio de representatividad, que se refiere a que un grupo de personas serán las encargadas de tomar las decisiones que guiarán al país. México es una república representativa. Esto significa que el pueblo nombra a un grupo de personas para que tomen decisiones a nombre de todos los mexicanos y las mexicanas que habitan el país. En el siguiente video verán la importancia que tiene el principio de representatividad en los países que poseen una forma de gobierno democrática. Verán que el proceso electoral es uno de los mecanismos más importantes del principio de representatividad y conocerán algunos testimonios acerca de la experiencia que vivieron algunas personas durante el proceso de elección de sus representantes. Pongan mucha atención. Corre video. El programa pasado hablamos de la democracia como forma de gobierno. Conocimos algunos conceptos básicos como ciudadano y soberanía popular. También platicamos acerca de uno de sus principios, el de mayoría. Hoy seguiremos hablando de esta faceta de la democracia y para comprenderla mejor, estudiaremos un principio más, el de la representatividad. ¿Sabes en qué consiste? Como sabemos, la democracia significa que el poder pertenece al pueblo, es decir, a los ciudadanos. En México, somos más de 100 millones de personas. Claro que no todos cumplen los requisitos para considerarse ciudadanos. Pero, ¿te imaginas el desorden que habría si cada uno quisiera hacer valer su soberanía de manera directa? ¿Cómo puede hacerse valer el poder de los ciudadanos en una sociedad tan grande? Una de las respuestas que se ha encontrado en la democracia es la representatividad, que significa que un grupo de personas serán las encargadas de tomar las decisiones que guiarán al país como representantes del pueblo en su conjunto. Es decir, que actualmente, en una democracia, el pueblo no decide las políticas a seguir, sino que elige a los representantes que lo harán en su nombre. Para seleccionar a nuestros representantes, existe un conjunto de mecanismos que componen el proceso electoral. Este incluye la presencia de diversos actores, entre ellos los partidos políticos. Los partidos son organizaciones que representan a una parte de la sociedad y que buscan acceder al poder político. Sus integrantes construyen una cierta idea de lo que quieren para el país y su gobierno. Durante un proceso electoral, cada partido reconocido nombra candidatos, con la intención de que sean elegidos para desempeñar cargos públicos. ¿Sabías que no solo elegimos representantes para que gobiernen el país, sino para muchos otros cargos?
Elegimos representantes en nuestra colonia, como por ejemplo, el presidente de colonia o el jefe vecinal, los síndicos, los tesoreros, los administradores, etc. En la escuela para designar al jefe de grupo o formar el comité de padres de familia. En fin, prácticamente en cualquier área de nuestra vida tenemos oportunidad de decidir quién nos representará e incluso podemos postularnos para cumplir ese rol. Pero, ¿cuál es el proceso para elegir a quienes nos representarán? Uno de los caminos es el proceso electoral. Primero, los partidos políticos que cuentan con registro nombran a sus candidatos para cada cargo. Después, se llevan a cabo campañas para dar a conocer a las demás personas sus ideas y propuestas. Esto con el fin de lograr seguidores. La campaña tendrá una duración establecida previamente y al final de esta se convoca a votaciones. El que obtiene el mayor número de votos es el ganador. La representación política es una institución fundamental de las modernas democracias. Recordemos que en las antiguas polis griegas lo que se ejercía era la democracia directa. Y la democracia directa era posible porque se trataba de comunidades políticas muy pequeñas donde apenas un puñado de personas gozaban de derechos políticos plenos. Recordemos que mujeres y esclavos estaban excluidos de estos derechos políticos. De tal manera que era técnicamente posible que estas personas se reunieran en asamblea y decidieran directamente y sin intermediación alguna los asuntos de la comunidad política. Esto es imposible en las sociedades contemporáneas, sociedades muy complejas, sociedades de masas, donde sería imposible reunir a millones de personas a deliberar y a decidir el día a día, digamos, el gobierno de la sociedad. De tal manera que esto se hace a través de la figura de la representación política. Y eso es lo que hace precisamente necesario el hecho de las elecciones. Pasamos del voto restringido, del llamado voto censitario, generalmente restringido a personas ilustradas, a propietarios, a un voto pues prácticamente universal. Según el diccionario, sufragio significa sistema electoral por el que se elige a las personas que ocuparán los cargos públicos mediante votación. También es un sinónimo del voto que pueden ejercer los ciudadanos. Gracias. Unas elecciones libres y equitativas son parte medular de cualquier democracia, ya que permiten que quienes obtienen el poder lo hagan de forma legítima y como resultado de la voluntad de la mayoría. A pesar de esto, no todas las personas ejercen su derecho a votar. ¿Quieres saber por qué? ¿Acudes a votar cuando hay elecciones? ¿Por qué? Sí, cómo no. ¿Por qué? Porque soy ciudadana y porque elijo a mi candidato. Sí. Yo pienso que el voto es un instrumento del cambio. Es la única manera en que la sociedad se puede expresar y manifestar sus requerimientos y aspirar a que las cosas se lleven por un camino. Sí, porque no me gusta que quede alguien que no me simpatiza ni sé qué ofrece. No, porque no hay confianza con la gente que se postula, vamos, como presidente, como gobernador o a algún otro partido. El hecho de que cualquier ciudadano goce del derecho a votar y ser votado no garantiza que éste se ejerza o que existan las condiciones que dicta una democracia. ¿Qué condiciones se deben reunir para que una elección de representantes sea realmente democrática? El voto es una condición para que una democracia exista. Sin embargo, no cualquier voto puede ser considerado democrático, ya que existen muchas maneras de orientarlo, como las presiones, los engaños o simplemente la desinformación. Cualquiera de estos hechos podría afectar negativamente el segundo principio de la democracia,
la representatividad, porque quien es electo no necesariamente representa la voluntad de las mayorías. Entonces, ¿cómo garantizar el respeto a dicha voluntad? Uno de los caminos es cuidar que el voto cumpla con 4 condiciones básicas: que sea libre, universal, secreto e informado. Para lograrlo es necesario lo siguiente: crear leyes que indiquen a candidatos, partidos y ciudadanos cuáles son los criterios que deberán seguirse en un proceso electoral. Definir sanciones a quienes violen estas reglas. Combatir prácticas como la venta de votos o la presión hacia los votantes. Involucrar a la ciudadanía en la vigilancia del proceso, como sucede con los observadores electorales. Garantizar el derecho de los ciudadanos a estar informados con veracidad y no con engaños. Contar con un sistema imparcial que garantice la veracidad de los resultados. ¿En qué año los mexicanos que viven en el extranjero pudieron votar por primera vez para elegir al presidente de la República? Opción A, en el año 2000. Opción B, en 1994. Opción C, en el 2006. Desde el año 2006, los mexicanos que residen fuera del país tienen derecho a votar para elegir presidente de la República, pero no diputados ni senadores. Actualmente los ciudadanos mexicanos dentro y fuera del país pueden participar en las elecciones, pero es solo un aspecto de los muchos que hay que cuidar en un proceso electoral. Quienes son mayores de 18 años pueden contarnos sobre la experiencia de participar en la elección de los gobernantes. Pero todos hemos tenido vivencias similares cuando nos organizamos con un grupo y tratamos de elegir a quien nos represente. Ahí también podemos reconocer algunas de las condiciones necesarias para un proceso democrático. ¿Alguna vez has participado en la elección de alguien que te represente? ¿Cuál fue tu experiencia? Sí, y mi experiencia fue que mi decisión sí fue tomada en cuenta y mi representante sí cumplió con las expectativas que yo tenía sobre él. No he participado en ninguna de esas actividades. Pues sí, en la mesa directiva del colegio de mis hijos. Fue una experiencia bonita porque ayudé a la escuela a que estuviera mejor. Sí, voté por un diputado local que llegó a la comunidad haciendo algunas promesas de campaña y yo lo increpé y le dije que seguramente nunca más regresaría a la comunidad y mi sorpresa es que ha regresado y ha cumplido con las promesas que se hicieron. Existe un adagio que dice: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y es que un votante carente de información puede renunciar a su voto, hacerlo a ciegas o incluso al azar. Por eso, para que una democracia sea plena, hacen falta ciudadanos activos e informados. La democracia real explicada a niños y jóvenes, de José Antonio Crespo, es un libro que ayudará a aclarar algunas dudas sobre el ejercicio del poder, los partidos políticos y la democracia. Indiferencia, decepción, apatía. Muchos pueden ser los motivos para no ejercer nuestro derecho al voto. Pero lo cierto es que este es uno de los caminos que nos otorga la democracia para hacer oír nuestra voz y también un arma contra el abuso y la concentración de poder. Por eso, ante los problemas que puedan presentarse en un proceso de elección, está la defensa que los propios ciudadanos y la sociedad completa hagan de este derecho fundamental. Si consideramos que algo debe cambiar en el país, si sentimos la necesidad de dar a conocer y hacer valer nuestras ideas, podemos empezar ejerciendo nuestro derecho al voto y elegir así a nuestros representantes.
Y es importante para nosotros elegir a nuestros representantes porque son los que trabajan arduamente para resolver los problemas de la comunidad. Aún nos falta mucho camino por recorrer y podemos empezar observando lo que sucede en nuestra propia comunidad. Para ti, ¿cuál sería el reto más importante para lograr la democracia en tu localidad? En las clases de historia han revisado que la democracia ateniense estaba formada por cientos de miles de personas, lo cual permitía que los ciudadanos y las ciudadanas ejercieran una democracia directa para atender asuntos de interés común. Conforme las sociedades fueron creciendo, se complicó cada vez más ejercer la democracia directa, porque en sociedades actuales viven millones de personas. Por ello, se recurrió a emplear mecanismos de democracia representativa, en la cual grupos muy grandes son representados por grupos más pequeños. El mecanismo de representación contribuye a establecer vínculos entre las personas que gobiernan y las personas gobernadas para establecer acuerdos y tomar decisiones acerca de asuntos de interés colectivo. En un Estado democrático, las y los gobernantes son electos periódicamente por la ciudadanía y el poder se encuentra distribuido en varios órganos, con equilibrios y controles entre ellos, así como las responsabilidades señaladas en la Constitución con objeto de asegurar los derechos humanos que ésta reconoce. Entre los tres poderes debe haber autonomía, de manera que pueda existir contrapeso y que las decisiones de uno de los poderes pueda ser cuestionada, modificada o enriquecida por otro de los poderes. Ese es uno de los retos del gobierno democrático en México. Existe un conjunto de mecanismos para nombrar representantes. Uno de los más importantes es el proceso electoral, en el cual la ciudadanía, mediante el voto, designa a las personas que deberán tomar en su nombre las decisiones políticas. En la democracia, los partidos políticos son fundamentales. No se concibe una democracia con un partido único, pues una parte esencial es la rotación del poder y la pluralidad de opciones políticas. De ahí que el reconocimiento de las minorías políticas, de modo que en algún momento las minorías puedan convertirse en mayorías. Los partidos políticos son organizaciones políticas conformadas por un sector de la sociedad que, con base en un programa o proyecto político, persiguen el beneficio de la sociedad en su conjunto, canalizan la opinión pública y están obligados a respetar la ley y fortalecer las instituciones democráticas. En las urnas, las ciudadanas y los ciudadanos escogen a quienes les van a representar en los congresos locales o en el Congreso de la Unión, mismos que serán quienes legislen y construyan leyes que regulen la convivencia entre las personas. También en las urnas, la ciudadanía escoge a los titulares del Poder Legislativo, federal y estatal, así como al ayuntamiento que gobierna en el municipio y a los alcaldes que gobiernan en la Ciudad de México. En el video, observaron que el voto es necesario para la existencia de la democracia, pero en ocasiones es manipulado. Cuando eso sucede, afecta a la democracia porque es posible que la persona electa no sea necesariamente aquella que expresa la voluntad de las mayorías. Pero, ¿cómo garantizar el derecho a la voluntad popular? Es importante cuidar que el voto cumpla con 4 condiciones básicas, que son libre, universal, secreto e informado. Para ello, se necesita crear leyes que indiquen a los candidatos, a los partidos y a la ciudadanía cuáles son los criterios que deben seguirse en un proceso electoral, así como poner sanciones a quienes violen estas reglas y rechazar prácticas como la venta de votos o ejercer presiones a los votantes. En el siguiente video identifiquen qué pueden hacer para dar seguimiento a las promesas de campaña de sus representantes electos y también cuáles son sus derechos para participar en la escuela. En una hoja escriban las ideas principales e incorpórenla a su carpeta de experiencias. ¿Alguna vez te has preguntado qué podemos hacer para mejorar nuestra comunidad? Como ciudadanos, es nuestra responsabilidad dar seguimiento a las promesas de campaña de nuestros representantes electos. Debemos conocer quiénes son y cuáles son sus propuestas para poder ejercer nuestro derecho a opinar y participar en asuntos que involucran a toda una comunidad.
La participación es el principio central de la vida democrática de cualquier país. Los jóvenes también podemos asumir la democracia como sistema de vida, es decir, al observar, vigilar y tomar decisiones en asuntos públicos de la vida diaria, dicho de otra manera, participando de manera directa. Veamos más acerca de esto. Las siguientes son modalidades de participación directa, que contemplan una consulta a la población, más allá de los procesos electorales regulares. Un referéndum es cuando se pregunta sobre la aprobación o rechazo a la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes. El plebiscito propone a la sociedad la elección entre posibles alternativas sobre algún asunto muy importante en la vida colectiva. La iniciativa popular y el derecho de petición abren la posibilidad de que los ciudadanos organizados participen directamente en el proceso legislativo y en la forma de actuación de los poderes ejecutivos. Otra forma de participación es el llamado derecho de revocación del mandato o de reclamación, que asegura la posibilidad de interrumpir el mandato otorgado a un representante político, aunque haya ganado su puesto en elecciones legítimas, aunque en nuestro país todavía no se practica. En fecha reciente, se presentó una iniciativa ante el Congreso Federal que busca que la revocación de mandato aplique para el presidente de la República, diputados federales y locales, gobernadores, integrantes de los ayuntamientos, así como los titulares de las alcaldías en la Ciudad de México. En México, la participación de menores de edad está contemplada en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 71 establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. En el artículo 72 se menciona que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México están obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen. El artículo 73 establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan. Finalmente, el artículo 74 menciona que niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a que las diferentes instancias gubernamentales, en los 3 órdenes de gobierno, les informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta su solicitud. Un espacio en el que pueden participar los jóvenes, las niñas y los niños es la consulta infantil y juvenil, organizada por el Instituto Nacional Electoral, que es un espacio para expresar libremente las opiniones de los menores de edad y poner en práctica el derecho a participar. Lo que es señalado en la consulta sirve para que las instituciones públicas, con el acompañamiento que se haga desde el INE, impulsen acciones o medidas que atiendan sus opiniones. Algunos de los espacios cotidianos de participación para niñas, niños y jóvenes son: en el ámbito familiar, donde se les reconoce como seres valiosos y con igual valor que todos sus miembros, por lo que debe promover su opinión en las decisiones. Otra forma de participación es en la escuela. Por ejemplo, en la construcción del reglamento escolar, en la toma de decisiones o en la creación de órganos de difusión y expresión. También pueden participar en los procesos de evaluación y reconocer los conocimientos y las estrategias de aprendizajes adquiridos. La participación activa de jóvenes, niñas y niños en las decisiones importantes de nuestra comunidad es fundamental para la construcción de un México fuerte, democrático y justo. Tu participación es parte del cambio y la mejora que requiere tu comunidad y el país. Asumir la democracia como forma de vida implica ejercer nuestros derechos de libertad de conciencia, de opinión y de participación en los asuntos que nos afectan. ¿Y tú, de qué manera participas en asuntos de interés colectivo? Las niñas y los niños y las y los adolescentes como ustedes tienen derecho a participar de manera permanente y activa en las decisiones que se tomen en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen. También tienen derecho a asociarse y reunirse.
Su participación en la elección de representantes es muy importante para mejorar su comunidad y su escuela. ¿Sabían que además de elegir a representantes para que gobiernen el país, también elegimos representantes para otros cargos? Por ejemplo, podemos elegir representantes para presidente o presidenta de la colonia, jefa o jefe vecinal, tesoreras o tesoreros y administradoras o administradores. En la escuela también se eligen representantes para formar la sociedad de padres de familia o la sociedad de alumnos, o a un grupo en algún concurso. Como pueden ver, en cualquier área de su vida tienen representantes. A continuación, elaboren un tríptico en el cual escriban e ilustren cómo fue su experiencia en la elección de representantes en distintos ámbitos de su vida. En la cara 1, anoten la elección de una o un representante de su comunidad. En la cara 2, de una o un representante de su escuela. Y en la cara 3, de una o un representante familiar. Cuando terminen, compartan su tríptico con su familia y después guárdenlo en su carpeta de experiencias. Dialoguen con su familia acerca de cuáles son las ventajas de vivir en un país donde se designan representantes para que asuman cargos públicos y cómo ha sido su experiencia en la elección de representantes para asumir algún cargo público. Por otro lado, las y los invitamos a revisar el libro titulado Constitución y Vida Democrática, escrito por María Eugenia Luna Elizarrarás y publicado por el Instituto Nacional Electoral. Este libro les ofrece información sobre la importancia de la Constitución en la vida pública de México y les invita a reflexionar sobre lo que implica convivir con otras personas y sobre el gran reto que significa lograr que en un país tan extenso y diverso como México se pueda vivir respetando los derechos de todas las personas. Con esto llegamos al final de esta sesión. Esperamos que hayan aprendido mucho. Nos vemos pronto en una nueva sesión de la asignatura de Formación Cívica y Ética de segundo grado de secundaria. Mientras tanto, las y los invitamos a seguir la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!